Enseñado aquí es de que la vida cristiana tiene restricciones. La vida cristiana tiene restricciones. ¿Qué es una restricción? Es límite. O sea que nuestra vida cristiana es algo reducido. No podemos hacer lo que nosotros queramos. Hay una regla, pero la regla no es algo exterior, sino que la regla es el Espíritu Santo. Todos ya hemos aprendido aquí que la forma más efectiva de nosotros movernos es por la regla del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Por supuesto que nos pone a nosotros a ayudarlos a ustedes y de repente ponemos ley por causa de la desobediencia que hay, pero lo que quiero que veamos es de que en la vida cristiana hay restricciones y hay una palabra: juicio. Juzgar, es lo que quiero que veamos hoy. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, vamos a leer versículo 1, Emily por favor, Mateo 7 versículo 1. Miren ustedes lo que empieza. De hecho, la Biblia que traen ustedes, ¿qué dice? Tiene un título: el juzgar a los demás. El juzgar a los demás. Mateo 7 versículo 1 dice. Leamos todos. No juzguéis. Diga, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes a tocar una vez más tu palabra. Señor, en este tiempo que estuve fuera, que estuvimos mi esposa y yo, Señor, vimos realmente lo que tú nos has regalado aquí. Te pedimos, Señor, que esto no se vuelva una rutina para nosotros, algo rutinario, algo que digamos, otra vez lo mismo. Danos esa frescura cada reunión. Que en cada reunión te disfrutemos, que en cada reunión sea una vida práctica, algo viviente, Señor, en la cual nosotros, Padre Celestial, te busquemos, en la cual, Señor, nosotros nos acerquemos a ti y que podamos recibir tu palabra, porque tu palabra es la que, Señor, nos ayuda a nosotros a seguir adelante, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra porque a través del oír viene la fe. Si no escuchamos tu palabra no hay fe, Señor. Pero, Señor, hoy nos quieres hablarnos a través de estas dos palabras que tú has hablado a mi vida. Y, Señor, quiero transmitirle a mis hermanos, Señor, que podamos, amado Dios, estar, Padre Santo, Señor, viviendo en esa restricción, bajo esa regla, Señor. No podemos hacer lo que nosotros queramos, sino que debe ser en esa regla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire lo que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay otra versión que dice: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Este versículo, algunos hermanos, algunos predicadores usan para decir que la Biblia dice que no debemos de juzgar a nadie. No juzguéis para que no seas juzgados, entonces no hay que juzgar. Es decir, que no debemos de señalar, no debemos de... Cuidado con que toques al ungido de Dios. Pero también hay quienes van al otro extremo. Son más severos con los mismos hermanos porque el título dice el juzgar a los demás. Son más severos, juzgan todo e interpretan literalmente lo que dice 1 Corintios 5:11. Vamos a leer 1 Corintios 5:11. Fíjense que podemos llegar a ese otro extremo. Unos dicen que no hay que juzgar nada para que no seas juzgado. Y otros dicen, no, hay que juzgar. 1 Corintios 5:11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. O sea que están los dos extremos. Por un lado, no juzgues, no señales, no digas nada, para que no seas juzgado. Pero por el otro lado, son más severos quienes dicen, no hay que juzgar.
Dice la Biblia que ni nos juntemos ni comamos con el tal. Pero, ¿qué es juzgar? Juzgar es enjuiciar, juzgar es sentenciar, es dictaminar. Pero la Biblia dice que, vamos a ver si realmente dice que no debemos de juzgar o si debemos de juzgar. Mire lo que dice Mateo 7, versículos 2 al 5. El 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. El 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces veamos que están los dos extremos. Uno dice, no juzgues. No juzgues. No digas nada, no señales. Y otros son más severos, dicen, no, hay que juzgar. Ni dice, como dice 1 Corintios 5, que ni comamos con los que tal. Y dice Pablo, bueno, si fuera el tal caso, entonces, ¿con quiénes? Porque todos de alguna manera estamos fallando en alguna área. Entonces, la pregunta es, ¿se puede juzgar? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? ¿Se puede juzgar? Veamos un caso de cómo no se debe de juzgar. Vamos a Juan 8, 3 al 9. Juan 8, 3 al 9. ¿Por qué? Veamos este caso y de cómo no se debe de juzgar. San Juan 8, 3 al 9. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Fíjense cómo no se debe de juzgar. Porque estos escribas y fariseos estaban juzgando algo que Moisés sí mandó. O sea que la ley decía que sí se tenía que juzgar a tales personas. Pero cuando ellos le llevaron a Jesús, y a ellos son los que Jesús dice, les llama hipócritas. Porque ellos se creían escribas, eran religiosos, eran fariseos. Y ellos pensaban que con su apariencia querían impresionar o podían impresionar al Señor. Por eso Jesús en Mateo 7 dice que con el juicio o que en la medida que tú midas, serás medido. Entonces nosotros tenemos que saber cómo se debe de juzgar ciertas cosas. Porque tampoco podemos quedarnos callados. Necesitamos, pero la pregunta es, ¿se puede juzgar? Y ya le estoy poniendo un caso de cómo no se debe de juzgar. Porque estos hombres, ellos iban con esa apariencia de querer impresionar a Jesús, de que ellos no cometían adulterio, que solamente era esta mujer. Y ellos ya la habían condenado, que merecía ser apedreada. Ahora veamos otro caso de cómo sí se debe de juzgar. Pero son dos casos diferentes. Hubo un hombre que en la Biblia muestra que sí él juzgó. 1 Corintios 5, 1 al 5. 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros del que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Otra vez la pregunta, ¿se debe de juzgar? ¿Qué dicen ustedes? El orden que les di, no y sí. ¿Verdad? No, porque dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No, pero sí, porque Pablo sí juzgó. ¿Cómo? Porque fíjense que en el primer caso, estos escribas y fariseos lo hacían con hipocresía. ¿Por qué con hipocresía? Porque dice que cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y dice que su conciencia acusándoles, dice que cada uno se fue yendo. Por eso he dicho aquí que si pudieran hacernos una radiografía, unos rayos X espirituales, ¿qué saldría de nosotros? Yo creo, en mi caso, yo diría, no, por favor, ocúltenlo. Porque yo sé en las partes, en áreas que estoy batallando, porque todos fallamos en alguna área. ¿Qué le parece que aún el adulterio dice que aún se puede adulterar con el corazón? Cuando uno desea a una mujer y dice que ya si la codicia ya adulteró en su corazón. Entonces, como Dios no quiere que juzguemos en la vida de la iglesia, no juzguemos como los escribas y fariseos, que ellos lo hacían en hipocresía. Lo hacían en hipocresía. Porque ellos querían, más bien condenaron a la mujer, pero ellos también eran adúlteros, eran fornicarios. Entonces, por eso es que está diciendo, no juzguéis para que no seas juzgado. O sea, no lo hagamos en hipocresía. Pero en el segundo caso, Pablo sí lo hizo, pero ahí claramente dice que lo hizo en el espíritu. Sí se puede hacer en el espíritu. Y también se puede hacer con misericordia. Amén. Entonces la pregunta es, ¿se puede juzgar? No y sí. No y sí. Dice el versículo 3 de Mateo 7. Por eso tenemos que tener cuidado cuando señalamos algo. Tenemos que tener cuidado porque eso es lo que hay en la vida de la iglesia. Y eso ha estorbado para que la iglesia avance. A veces se dice, fijaste cómo venía vestido fulano, fulana. O sea, rápido entramos en juicio. Y eso no debe de ser, no debemos de juzgar eso, sino que, hermanos, realmente lo que ve Dios es de adentro. Y entonces si estás bien adentro, está bien lo que hay fuera de ti. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no señalar, de no juzgar. Amén. Entonces, dice el 7:3 de Mateo, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Está hablando del juicio final, del tribunal de Cristo. Otra vez, Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ya les dije que hay quienes dicen que no hay que juzgar para no ser juzgado, y otros que son muy severos dicen hay que juzgar. Y hasta usan Mateo 5 que ya leímos. Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Realmente está diciendo este versículo que si nosotros no juzgamos a los demás, entonces Dios no nos va a juzgar en el tiempo final. En realidad lo que está diciendo aquí es de que no juzguemos en hipocresía, porque allá se nos va a juzgar. O sea,
de todas maneras va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Dice Romanos 14, 10 al 11. Vamos a leer. Porque algunos piensan, es que si no juzgo, entonces no seré juzgado. No, vas a ser juzgado, pero vas a ser juzgado con misericordia, si tienes misericordia. Dice Romanos 14, 10 al 11. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará ante Dios. Porque todos vamos a ir a ese punto, al tribunal de Cristo. Amén. Por eso es importante por eso le estoy hablando de eso, porque Dios me estaba haciendo ver que a veces nosotros juzgamos en hipocresía o juzgamos sin misericordia. Yo soy uno de los que he juzgado y le pido perdón a Dios. ¿Se acuerdan que les he dicho, por ejemplo, juzgamos al hermano que llega tarde, ¿no? Yo debería decirle, no debemos de juzgarlo, deberíamos decir que bueno que vino. Y nosotros hemos hablado del hermano José Orozco, él de la iglesia en Burlington. Y él trabajaba y llegaba al amén, casi hermano, al amén. Pero el pastor Cayetano le daba gracias a Dios por la vida de él, porque él de todas maneras llegaba. Hermano, imagínense, porque aquí tenemos a Adrián que viene del trabajo. Y eso, hermano, eso debe, porque hay un anhelo ardiente en esa persona de llegar a la reunión, aunque sea para abrazar a los hermanos. ¿Se ve usted que si da unos abrazos de 5 segundos a un hermano, a una persona, le transmite vida? Aarón es el que me ha dado abrazos de 5 segundos. Bueno, en realidad fueron 10. Pero se sintieron bonitos. Por eso dicen que las parejas se tienen que abrazar más. Pero uno que hace, hazte para allá, vete para allá. Das calor, vete para allá. ¿Verdad? Entonces, no deberíamos de abrazarnos. Entonces, porque es importante, hermano, ver a los hermanos. Pablo solamente lo que quería era ver el rostro de los hermanos. Yo cuando llegué aquí vi el rostro de los hermanos, eso me transmitió vida. Transmite vida. Yo espero haberles transmitido vida a ustedes. ¿Verdad? Entonces, dice que, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? No debe haber eso entre nosotros. Ni juzgar, ni menospreciar. O sí juzgar, pero ya les dije cómo. Tenemos que hacerlo con misericordia. Amén. Fíjense que alguien una vez me dijo, oye hermano, lo invito a caminar. Lo invito a caminar tempranito o en la tarde. Y ya se pensaba, ¿por qué me invitaría, no? Ya me paré ante el espejo y dije, sí es que ya estoy pasado de peso, ¿no? Y por eso me está invitando a caminar. Pero se dan cuenta que él lo hizo con misericordia, porque me decía, hermano, lo invito a caminar o vamos a jugar. Vamos a basquear, ¿cómo se dice, Johan? ¿A basquear? No, ¿verdad? Vamos a jugar básquet, ¿no? Vamos a jugar a básquetbol, ¿verdad? Vamos a jugar, dijo. Y ya después yo dije, ¿qué quiso decirme con eso? Entendí, quiere que yo haga ejercicio. Es buena para la salud, para que se informa. Pero a veces uno, qué gordo está usted. Oye, eso es sin misericordia, ¿no? Imagínese si le dijeras eso a una mujer. ¿Verdad? Qué gorda está usted. Hermano, nosotros tenemos que tener misericordia. La otra persona estaba poniendo su parto y me decía, hermano, vamos, me estaba animando a caminar con él, a jugar con él. Amén. Hermanos,
En la vida cristiana, Dios nos va a probar de cómo nosotros reaccionamos cuando nos toque ver a un hermano fallar. Y hay muchos están poniendo en las redes sociales de que la iglesia te lastima, pero levántate. La iglesia no lastima, nosotros son nuestras carnalidades. ¿Cómo la iglesia? Si la iglesia es Cristo. La iglesia no lastima, son mis carnalidades. Entonces nosotros tenemos que aprender, porque si hemos de juzgar algo que vemos de los demás, se debe hacerlo con misericordia y en el Espíritu. Por eso estoy agradecido con esa persona, me dijo, hermano, te invito a caminar. Vamos a jugar. Voy a hacer un tiempo para vamos a jugar básquet. Entonces, debemos saber que todos somos compañeros. ¿Cuánto dicen amén? Todos fallamos. Hay una área que no has vencido. Y por eso tienes que tener consideración, porque si dices que tú no harías eso, cuando ves a alguien haciéndolo, eres hipócrita porque está diciendo. Porque, ¿se acuerdan que leímos? Dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que tienes en tu propio ojo? Vamos a ir a Santiago 2:12 al 13. Porque vamos a ser juzgados. Santiago 2:12 al 13. Sí. Santiago 2:12 al 13. Dice, así hablad y así haced. Así hablad y así haced. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Vamos a ser juzgados? ¿Sí o no? Por eso Mateo 7:1 no está diciendo que Dios no te va a juzgar. Sí te va a juzgar, pero el trato va a ser con misericordia si tuviste misericordia. Dice, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Se dan cuenta que debemos de tener misericordia? Cuando vemos a un hermano fallar, tenemos que tener misericordia. Porque cuando se nos toque, cuando nos juzguen, entonces van a tener misericordia. Dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Quiere decir que cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, es decir, cuando Dios nos juzgue, Él tendrá misericordia de nosotros. Porque en esta vida o en vida tratamos y juzgamos con misericordia a nuestros hermanos. El apóstol Pablo agrega otra palabra respecto al juzgar. Él habla de restaurar. Vamos a Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice, fíjense que va de la mano juzgar y restaurar. No solamente decirlo, sino que hay que hacerlo. Amén. O sea, hay que ayudarlo en otras palabras. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cómo se juzga? Les decía, en el espíritu. Vosotros que sois espirituales, aquí espirituales maduros. O sea, tienes que ver que no tienes cola que te pise. Amén. ¿Se acuerdan ustedes que siempre me gusta repetir eso? Porque me ha ayudado a mí a no juzgar, a no señalar. De dos hermanitos que fueron a la oración. Y era un lunes a las 7 de la noche, imagínense. Ya cansado del trabajo y todo eso. Y pues este hermanito llegó y empezamos a orar y quedó dormido. Roncando estaba. Nadie decía nada. Pues llegó a la oración pues, pero se quedó roncando, ¿no? Pero estaba otra hermanita que dijo, estaba viendo porque al final yo estaba ahí y empezaron ellos a decirse de cosas. La hermanita le dijo, hermano, usted nada más puro a dormir viene aquí hasta ronca. Así le reclamó la hermana. Y el hermano también se desquitó. ¿Y usted en vez de venir a orar, nada más viene a mirar o qué?
Imagínense cómo estaban los dos. Yo estaba ahí escuchándolos y me hacía pequeñito para que no me vieran. Imagínate, hermano, los dos estaban reclamándose. ¿Cómo harían ustedes, cómo le diría uno al hermano que se queda dormido en la oración? ¿Cómo ayudarlo? Porque está diciendo aquí, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo? ¿Cómo se puede? Necesitamos ser maduras para no dañarlo, porque si apenas va a la oración y cuando usted le dice que bien nada más va a dormir, imagínese, hermano. ¿Qué haría Aarón? Sí. Yo he pedido perdón porque a veces lo despierto a ustedes cuando golpeo. Así va y se despiertan los hermanos. Tenemos que tener misericordia. Que Dios me habló a mí de esto, por eso le estoy compartiendo. Necesitamos ser muy sabios, que Dios nos ayude cómo ayudar a esa persona. No decirle como la hermanita que le fue directamente, no, pues así le fue. Y le dijo el hermano, sí, le digo, usted en vez de orar viene nada más a mirar a la gente, ¿o qué? A ver qué hacen, ¿no? Imagínense cómo estaban los dos. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Oh, hermano, por eso nunca digas algo que yo no lo hago, porque a veces uno dice, yo no haría eso, yo no lo hago. No, puedes caer. Entonces tengamos misericordia, Es lo que Dios en el juicio, hagamos con misericordia, con madurez, en el espíritu, siendo espirituales. Porque también nosotros podemos caer y cuando nos juzguen va a ser juicio sin misericordia. Y es la regla de oro. Mateo 7:12. La regla de oro, ahí está en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Sí o no? No hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Así que si nosotros queremos que otros nos juzguen con misericordia, nosotros debemos demostrar misericordia. Hay un dicho que dice, hoy por ti, mañana por mí. O al revés, hoy por mí, mañana por ti. Porque todos necesitamos de misericordia. Necesitamos, hermanos. Amén. Por eso cuando los hermanos piden oración, hay que orar. Hay que orar porque si tú no eres un hermano que no ora cuando piden oración, cuando tú pidas oración, nadie va a orar. Porque con la medida con que mides, o serás medido. Por eso cuando piden, tenemos que mostrar que misericordia siempre. ¿Qué es misericordia? Virtud que se inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, es lo que dice el diccionario, pero misericordia es ponerte en lugar de esa persona. No somos mejor que nadie. Si esa persona cayó o falló, nosotros también. Amén. Yo no puedo decir, porque a veces es que esos pastores que no caen, hermano, yo puedo caer. Y más peor. Y más feo. Por eso debo de tener misericordia, orar por mis consiervos. Amén. Para algunos cuando escuchan estas palabras, dicen, qué difícil es la vida cristiana. ¿Quién podrá ser salvo? Pero Jesús, miren lo que Él dice en el versículo 24 y 26 de Mateo 7. Mateo 7, 24 al 26. Bueno, es un poquito más atrás. Donde dice, otra vez os digo,
¿Cuáles? Donde dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Está en otro versículo, ¿verdad? ¿Cuál es, hermano? Ok, vamos a buscar ese versículo porque a veces uno dice es que eso es imposible. ¿Quién podrá ser salvo? 19:24, ¿verdad? Mateo 19:26, desde el 24. Sí, hermano, gracias. Mateo 19:24, porque a veces nosotros, entonces si es así, ¿quién? Esto es difícil porque a veces no nos aguantamos las ganas de señalar, de juzgar las cosas, pero sí se puede juzgar, pero hay que hacerlo con misericordia. Dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí un rico es alguien orgulloso, ¿no? Versículo 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea que es Dios el que juzga. Si nosotros que Él juzgue a través de nosotros, Él lo hace. Ok, entonces terminamos con esto. Porque les decía que la vida cristiana es una vida con restricciones, con restricción. Y ahí en el Mateo 13 al 14 pone que la puerta es estrecha. Vamos a Mateo 7, 13 al 14. Ok, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por eso, porque hay gente que no le gusta, no quieren ser ayudados. No quieren ser ayudados. Uno a veces les dice, tienen misericordia. Yo he tenido familiares que tienen problemas entre ellos, o hicieron algo y voy y les hablo. Trato de traerlos a la reconciliación. Y lo primero que digo es, busquen a Dios. Hace poquito hubo un problema ahí con una de mis tías, con su hija. Y me hablaron y fui. Y les dije, miren, es que ustedes tienen que tener misericordia. Y eso es una oportunidad para que ustedes se acerquen a Dios. Y ellos no quieren acercarse a Dios porque saben que van a dejar muchas cosas. Por ejemplo, esta prima, ella ¿verdad? Pues, o más bien esta persona, lo hizo inconscientemente. Lo hizo, dijo las cosas tomada. Borracha, pues. Y yo le decía a ellos, ¿saben qué? Reconcíliense, busquen a Dios. Y estaban otras personas ahí, les dije, acérquense a Dios. Estaban otros jóvenes, les decía, jóvenes, es tiempo de acercarse a Dios. Pero nada más me escucharon y no me hicieron caso, porque sabían que tenían que dejar muchas cosas. ¿Y qué dice aquí? Dice que espacioso, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Por eso les digo que aquí venimos y quizás traemos muchas cosas, pero Dios, si estamos dispuestos, si nos prestamos a Dios, Él va quitando las cosas.
Por eso les digo que en la iglesia tenemos que aprender a juzgar, pero con misericordia. Porque tampoco no se trata de no decirle nada, hay que ayudarlo. Dice que hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros, porque nosotros podemos caer, podemos ser tentados también. Dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo quiero ser de esos pocos. Amén. Por eso, hermanos, cuando vengamos a nuestra reunión de iglesia, debemos de llevar siempre esto en mente. Venimos no a criticar, venimos a la reunión de la iglesia no para ver qué hacen los hermanos. Nosotros venimos porque creemos que el escuchar la palabra de Dios, eso nos hace que Dios nos transforme, que venzamos las áreas que no hemos vencido. Y si aún tienes alguna área en tu vida que no has vencido, porque hay quienes dicen, yo no me siento digno de estar ahí. Ven con nosotros. Aquí es como un hospital. Todos padecemos de algo, pero creemos que Dios nos puede transformar. Creemos que Dios nos puede cambiar. Por eso todos los que estamos aquí, juzguemos siempre con misericordia. Juzguemos, si hemos de juzgar, hagamos en el Espíritu. Sean siendo espirituales, que es ser personas maduras. Considerando, hazlo como que si fueras tú el que lo están corrigiendo. Amén. Por eso, recuerden que la puerta estrecha y el camino es angosto. Quiere decir que tu vida cristiana tiene restricciones. Tiene reglas, pero es la regla del Espíritu, les decía. Amén. Entonces terminamos con esta primera palabra. Juzguemos con misericordia. Tengamos misericordia de todos. Amén. Porque a veces juzgamos a todo mundo, pero también nosotros tenemos cosas. Amén. Por eso en esta iglesia siempre estamos insistiendo, misericordia. Misericordia. Y he dicho, si alguien viene aquí y queda dormido, dice que un día Dios lo va a despertar. Que no dice que los muertos, esos son los muertos, dice los muertos en Cristo. No, pero dice que un día Dios, porque también dice, despiértate tú que duermes. Entonces, por eso tengamos misericordia. Y la verdad, hermano, ese es un lugar de paz. Por eso a veces nos agarra el sueño, porque tanta paz que hay, ¿verdad? Y como hay ventilador y ya no voy a hacer eso como lo hacía antes. Esto hacía cuando veía a alguien que estaba dormido. No, debo de tener misericordia. Sí, porque así lo hacía. Hace poco lo hice así. Y es para que el que estaba dormido se levantara. Pero ya no lo quiero hacer. Debo de tener misericordia. Sí, una vez, yo sé lo que es estar sentado ahí. Me acuerdo que una ocasión estaba así. Y me fui, hermano, casi estaba la banca ahí de frente de mí y casi me pegaba con la banca de frente. O sea, yo sé que da un sueño cuando uno está ahí, pero es porque hay una paz maravillosa. Por eso que vengan, y si usted se echa un sueñito aquí, no pasa nada. Debemos tener, ¿qué? Misericordia. Amén. Así que no debemos de menospreciar, no debemos de señalar en hipocresía. Debemos de hacerlo siempre con misericordia, en el Espíritu, ¿verdad? Considerándonos a nosotros. ¿Te imaginas si uno no tiene misericordia, un día, cuando nos toque caer en algo, fallar en algo, no va a haber misericordia? Amén. Entonces, acuérdate de este punto, pues, que en la vida de la iglesia todo se juzga, pero con misericordia. O sea, hay que ayudar al hermano, no dejarlo ahí, porque entonces, se acuerdan que también dice que si tú no haces, no le hablas al pecador y no se convierte tu camino, su sangre, demandarán de ti. Pero si tú le hablas
y él oye y él se arrepiente, entonces has ganado. Pero si él oye y aún no hace caso, ya su sangre no te van a demandar, no está sobre ti. Entonces aquí, cuanto más nuestros hermanos. Pero recuerden, pues, esa es misericordia. Lo primero, y se acuerdan que nos quedamos con eso. ¿Qué hacer con el hermano que se queda dormido en la oración? ¿Se acuerdan que, o sea, qué haría usted? Decirle, hermano, usted nada más viene a dormir. No sé, apenas viene el pobre y decirle eso. No. Mire, yo lo que primero que debemos hacer es orar por él, ¿no? Orar por él y traerle unos chiles jalapeños. No se crean. Es que me acordé de hoy a las 4 o las 5 que venía manejando y ya me estaba queriendo agarrar sueño y me golpeaba aquí, acá y iba a agarrar donde está para los cigarros, para meter el dedo ahí, algo, ¿no? Para que, sí, hermanos, o sea, cuando te agarra el sueño y no hay nada que te despierte, ¿no? Y no sé qué hacer o algo. Le decía a mis papás, dame un refresco y me tomaba un trago de Pepsi y ni aún así. O sea, se siente feo. Y yo sé, por eso le digo que cuando está... Y nomás lo único que pido es de que tengan cuidado porque había una hermana que casi se nos caía ahí. Y le pasó con Pablo, pues. Que no dice que Pablo estaba predicando y alargó su discurso. Y estaba un muchacho ahí que se quedó dormido y sopas, cayó. Y se murió. Y dice que él fue y oró, lo abrazó, oró por él y dice que resucitó. Yo no sé si Dios me ha dado el don de resucitar. Por eso les digo, tengan cuidado. Tengan cuidado. Amén. Bueno, era un poco para reírnos de esto. Pero lo importante es de que en la vida de la iglesia debe hacerlo juicio con misericordia. ¿Ves algo que hace tu hermano? Juicio con misericordia. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Señor, es verdad que hemos pecado porque no hemos juzgado con misericordia. Lo hemos hecho, Señor, muy, como dices tú, en hipocresía. Hemos usado la severidad en algunos casos. Perdónanos. Señor, queremos ser una iglesia que abraza y que aún restaura a la persona caída. Es verdad que dices que ni aún comamos con él. Pero también tú dices, Señor, que con espíritu de mansedumbre lo restauremos. Que los ayudemos porque son parte de nosotros. Todos los hermanos son parte de esta iglesia local que tú has dado, Señor, son nuestros hermanos. Y también son nuestros hermanos, los hermanos que se reúnen en otros lugares. Ellos son tus hijos, son parte de ese cuerpo universal. Señor, ayúdanos a ver que no podemos hacer lo que nosotros queramos. Hay una vida en restricción. Hay una regla en nuestro ser interno. Es el Espíritu. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ese tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Y estamos agradecidos, Señor, en tu nombre. Amén y amén.